Buen día, Misión Exapaluca. Buen día, hermanos en Cristo y amigos que nos acompañan en este día. Y bueno, los que pueden estar reunidos, los que podemos estar reunidos de alguna manera, pues poco a poco iremos retomando nuestras actividades. Bien, en este día vamos a hacer un viaje imaginario. Les voy a pedir que tengan su Biblia a la mano. Vamos a estar pendientes de un capítulo de la Biblia y vamos a estar recreando en nuestra mente, ojalá tengan buena imaginación, recreando esos momentos. Vamos a estar presentes en nuestra mente en ese momento. Vamos a estar observando todo el ambiente, los ruidos, los olores, las palabras, todo vamos a estar imaginándolo para sentir ese momento, qué es lo que estaba sucediendo. Y antes, en vez de la anécdota, pues lo que vamos a hacer es presentarles este capítulo 9 del Evangelio de Juan de una forma gráfica para que eso nos ayude a entender y ambientarnos a lo que queremos llegar. Adelante. Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? Ni este pecó ni sus padres. Fue para que las obras de Dios se manifiesten en él. Tengo que hacer las obras del que me envió mientras es día. En la noche nadie podrá trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Ve, lávate en el estanque de Siloé.
¿No es este el que se sentaba y mendigaba? Él es. No, se parece. Yo soy. ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? El hombre que se llama Jesús hizo lodo y me untó los ojos. Y luego me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y pues recibí la vista. ¿Y dónde está ese hombre? No lo sé. ¿De qué manera recibiste la vista? Me puso lodo en los ojos y me lavé y ahora veo. Ese hombre no es de Dios, pues no guarda el día de reposo. ¿Cómo puede un pecador hacer estos milagros? ¿Qué nos dices tú del que te abrió los ojos? Que es un profeta. Traed a sus padres. ¿Es este vuestro hijo el que decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero ¿cómo es que él ve ahora? No sabemos. ¿O quién le ha abierto los ojos? No lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Da la gloria a Dios, pues sabemos que ese tal Jesús es pecador. Si es pecador o no, no lo sé. Una cosa sí sé, que yo era ciego y ahora veo. ¿Qué te hizo? ¿Cómo fue que te abrió los ojos? Ya os lo he dicho. Y no me oísteis. ¿Lo queréis oír otra vez? ¿Queréis ser sus discípulos? Tú eres su discípulo. Nosotros somos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios habló a Moisés, pero no sabemos de dónde es. Pues eso es lo maravilloso, que no sepáis de dónde es. Y a mí me abrió los ojos. Sabemos que Dios no oye a pecadores. Pero si alguno teme a Dios y hace su voluntad, a ese oye. Nunca se había oído que nadie hubiera abierto los ojos de uno que naciera ciego. Si este no viniera de Dios, no podría hacer nada. Eres tú quien nació en pecado y tratas de enseñarnos. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿Quién es, Señor, para que crea en Él? Ya le has visto a Él. Y es el que habla contigo. Señor, sí creo. Para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean. Y aquellos que ven, sean cegados. ¿Somos nosotros también ciegos? Si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Pero ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Y bien, antes de entrar de lleno a nuestro estudio bíblico, vamos a unirnos en esa alabanza, en esa adoración, que tal vez el personaje principal, bueno, no el principal, sino el personaje que fue beneficiado por la mano del Señor, tenía en su corazón, que era después de haberle conocido y de haber recibido esa bendición, pues querer estar a cada instante de su vida junto a Él, en adoración, en gratitud. Y después de esto, iniciamos nuestro estudio a cada instante. Cantemos al Señor. Señor, yo quiero construir una habitación. Señor, yo quiero construir
habitación y vivir junto a ti. Señor, en suprema adoración, aquí está mi corazón que te quiere adorar. Señor, en suprema adoración, aquí está mi corazón que te quiere adorar. A cada instante de mi vida yo te agradeceré. A cada instante de mi vida siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida siempre te amaré. Señor, a cada instante de mi vida yo te agradeceré. A cada instante de mi vida siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida siempre te amaré, Señor. Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti. Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti. Señor, en suprema adoración, Señor, en suprema adoración, aquí está mi corazón que te quiere adorar. Una vez más, Señor, Señor, en suprema adoración, aquí está mi corazón que te quiere adorar. A cada instante de mi vida yo te agradeceré. A cada instante de mi vida siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida siempre te amaré, Señor. A cada instante de mi vida, a cada instante de mi vida yo te agradeceré. A cada instante de mi vida siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida siempre te amaré, Señor. A cada instante de mi vida, a cada instante de mi vida yo te agradeceré. A cada instante de mi vida siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida siempre te amaré, Señor. Oh, sí, Señor, te exaltamos, nos levantamos nuestras voces a ti, Señor, en adoración. Bien, como hemos visto, el pasaje gráfico ya en personajes reales, vamos a llamarle así, vamos nosotros también a meternos, como dijimos, viajamos a Jerusalén y estamos en esas calles polvorientas, mucha gente
yendo y viniendo, y estamos viendo a un hombre que está sentado y está pidiendo limosna. Él está carente de la vista, por lo que hemos escuchado de la gente. Él, desde su nacimiento, así nació ciego, ¿verdad? No podía ver. Él está, pues, pidiendo limosna, es a lo más que puede aspirar. Y nosotros vamos a estar atentos a lo que va a suceder en esos momentos. Bueno, podemos escuchar por este otro lado que se acerca, aparte de la gente que ha estado pasando, viene un grupo más compacto y vemos que es el Señor Jesús con sus discípulos, lo vienen acompañando. Han pasado ya frente a este hombre, pasaron frente a nosotros también y no se detuvieron ante el hombre, solamente se le quedaron viendo, pero en la mente de los discípulos empezó a funcionar una inquietud que seguramente ya traían de hace tiempo. Ellos se detienen, ellos tal vez regresaron frente al hombre, pues el Señor Jesús se detiene también y le hacen una pregunta. Vámonos al capítulo 9 de Juan. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Dice que lo vio, nada más. Los discípulos son los que le preguntan, diciendo, Rabí, que significa maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Una pregunta un poco curiosa, ¿verdad? ¿Quién pecó, este o sus padres? Ellos realmente no tenían la intención de ayudar a este hombre. Querían una respuesta a una doctrina teológica que estaba en sus mentes y que tal vez es lo que había causado, pensaban ellos, esa ceguera. Y vemos que aún en esos tiempos había esa serie de enseñanzas que no tienen sustento bíblico, que están de moda hoy en día en las iglesias. Uno de ellos es, ¿por qué nació ciego? ¿Tendrá pecados ocultos? Y es lo que se enseña hoy también, ¿verdad? Tienes pecado oculto, por eso es que Dios no te responde tus oraciones. El día que los confieses, vas a ver que todo te va a ir muy bien. Esas son medias verdades, ¿verdad? Pero no es realmente lo que estaba sucediendo con este hombre. ¿Cómo podía tener pecados ocultos? Se ve, más adelante vamos a ver, que era un hombre que de alguna manera tenía temor de Dios y tenía conocimiento de Dios en lo general. Vamos a otra opción que está muy de moda hoy también. Maldiciones generacionales. ¿Quién pecó, este o sus padres? Es la moda que está también en algunas iglesias hoy. Tienes que cortar esa maldición porque pues por eso se va a seguir y se va a seguir hacia tus hijos y a tus nietos y no se va a acabar. Pero vemos que en ese tiempo estaba la misma creencia que no era tampoco, no tenía fundamento bíblico, aunque hoy le dan cierto fundamento. Hoy en día nos parecemos mucho a la enseñanza y nos referimos a ellos porque pues los tenemos a la mano y son los que más los vemos en la calle. Los testigos de Jehová tienen esa idea, ¿verdad? Esa forma de enseñar, que es tomar versículos aislados y sobre esos versículos levantar toda una doctrina. Bueno, ellos también pensaban, maldiciones generacionales, pues, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que haya nacido así. Pero tenemos otras ideas que en ese tiempo existían. Una de ellas era la preexistencia de las almas, siendo esa ceguera un castigo por un pecado que se cometería después. Así es de que tenían esa idea de que había una preexistencia de las almas, pero que más adelante, ya que se tomara cuerpo, iba a cometer un pecado y por eso desde antes ya lo estaban juzgando y condenando, ¿verdad?, a nacer ciego.
Otra idea que tenían suena un poco incoherente, pero en ciertos grupos religiosos judíos había esa idea, la reencarnación. ¿Qué habrá hecho en su vida pasada? Que nació ciego, ¿verdad? Pero no fue así. También ese asunto de la reencarnación no tiene ningún sustento bíblico. Está establecido que los hombres mueran una sola vez, dice la palabra, y después de esto, el juicio. No dice que van a reencarnar para ver cómo les va después. Había otra idea dentro del pueblo judío. Aquí vemos el extremo a lo que llegaban. Pensaban que podía haber pecado desde la matriz. Vemos entonces los extremos a los que ellos ya habían llegado. Otro más, Dios le provocó la ceguera. Sabemos que de Dios nunca va a venir nada malo. Dios permite que pasen ciertas cosas, a veces por cierto descuido de los padres. El buen ejemplo lo tenemos en, bueno, no descuido, sino a veces es creencia, a veces descuido por no hacer las cosas como debe ser, pero a veces por quererles a otros que están dando un buen tratamiento. Ya vimos lo que pasó, o conocemos lo que pasó con los niños que que nacieron con deformidades en sus cuerpos cuando a sus madres se les dio cierto tipo de medicamento. Bueno, Dios no provocó la ceguera. Dios estaba enterado de todo y permite que las cosas sucedan así. Porque el asunto es no pensar, no enfocarse de dónde vino el sufrimiento, sino qué haremos con él. Esa es la respuesta del Señor Jesús. Respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, no hay maldiciones generacionales, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. En otras palabras, esto que le sucedió a él va a ser usado por Dios. Dios no lo mandó. La gente piensa eso, ¿verdad? A veces que Dios me manda una enfermedad. No, Dios nunca va a mandar ninguna enfermedad. Iría opuesto a su naturaleza. Él es bueno, Él es misericordioso. Entonces, nada malo procederá de Él y la enfermedad no es buena. Así de que era un propósito. Por algo llegó en ese momento, por esa calle, por esa callejuela, a ese lugar, en esa hora donde estaba ese hombre, y el Señor Jesús lo sabía. Recordemos que el Señor Jesús, antes de iniciar su día, se alejaba, dice la palabra, a lugares oscuros antes de que amaneciera, y tenía un contacto con su Padre, y seguramente Dios le iba preparando lo que ese día tenía para él. Y bueno, pasó en ese momento, pasó en ese lugar y con esa persona, y les dice a sus discípulos, ¿saben qué? No se tienen que ocupar de dónde vino el sufrimiento. Vamos a ver qué Dios quiere hacer con él. Sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Las obras de Dios, la naturaleza de Dios, el plan, el propósito de Dios. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto estoy en el mundo, luz soy del mundo. El Señor Jesús les está diciendo, o anticipando, yo no voy a estar aquí todo el tiempo. Tengo que aprovechar bien el tiempo y cuando haya oportunidad, vamos a hacer lo que Dios nos ha mandado. Y eso es para todos. Y en cada oportunidad que Dios nos ponga delante, pues, dice el Señor Jesús, hay que aprovecharla porque después se va a ir la oportunidad y entonces ya nada más se podrá hacer. Se puede aplicar en todas las áreas de la vida. Si vamos a comenzar con la familia, bueno, pues padres aprovechen tiempo con sus hijos porque se van rápido y va a durar poco ese tiempo donde estén cerca ellos. Después, poco a poco, se van alejando.
cuando haya una oportunidad en el trabajo, en la calle, de apoyar, de compartir, de hacer algo bueno por esa persona en esa oportunidad, bueno, pues aprovecharla con sabiduría, con prudencia, porque sabemos que hay muchos engañadores y se aprovechan también de la situación y de la bondad del cristiano. Bueno, los discípulos recibieron una respuesta que es igual para nosotros. No hay nada de lo anterior, no hay pecados ocultos, no hay maldiciones generacionales, no es que haya una preexistencia de las almas. Fíjense que una doctrina de los mormones es precisamente esa, la preexistencia de las almas. Ellos dicen que el Dios que tenemos se la pasa todo el tiempo teniendo relaciones con sus muchas esposas que están generando espíritus que después se encarnarán en una persona. Cuando nace un ser nuevo, se encarna en ese ser y ya es una persona. Pero aquí vamos a ver una cosa. Ellos dicen que la gente de raza negra nació así por un castigo de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Satanás y el Señor Jesús presentaron a Dios el plan de salvación, ellos piensan así que Jesús no es Dios, presentaron el plan para salvar a la humanidad. Dios se fue del lado del plan del Señor Jesús, pero hubo votación general en todas las almas que había ahí, y todas las almas que no votaron a favor del plan del Señor Jesús, se les condenó a nacer de raza negra. Entonces vemos que tienen esa idea de una preexistencia de las almas y que pueden pecar antes de haber nacido. Bueno, ya vemos que no es así. Ahora vemos a los discípulos, al Señor Jesús, a este hombre ciego, y vemos al Señor Jesús, como dice aquí, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Si nos ponemos atención, el ciego está escuchando la conversación, lo que dicen los discípulos, la respuesta del Señor Jesús, y luego empieza a escuchar algunos ruidos extraños, ¿verdad? Extraños en cierta manera. Ya escuchó las palabras del Señor Jesús y el Señor Jesús es el que siempre va a tomar la iniciativa. Dice la palabra de Dios que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él toma la iniciativa. Entonces este hombre ciego escucha algunos ruidos, tales como que el polvo se recoge de la tierra, como se escupe un poco sobre el polvo, escucha el ruido de ese polvo mezclándose y luego siente de repente unos dedos que le empiezan a tocar los ojos y siente cómo es untado con algo en sus párpados, que entonces él posiblemente toma la deducción que es el lodo. Para el judío es significativo el polvo y el barro porque representa como la creación de donde fue tomado el hombre, pero también en tiempos bíblicos el uso de la saliva era común en el mundo antiguo para aliviar ciertas molestias y para ellos como judíos pensaban que en la saliva en ayunas puesta sobre los ojos ayudaba mucho a la persona. Entonces son ideas que se tenían, no era algo extraño, tan extraño para este hombre ciego. Bien. Sigue diciendo en la palabra, le dijo el Señor Jesús al hombre, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Esas palabras que le dice el Señor Jesús a este hombre, las mismas que escuchamos nosotros, recuerden que estamos ahí presentes, es una orden, y es una orden que demandaba una respuesta de fe. El hombre no se le dijo lo que iba a suceder, al hombre no se le anticipó
¿sabes qué? Ve y será sano. No, no, no. A él solamente recibió una orden. Pero este hombre, bueno, pues ha de haber pensado posiblemente, bueno, este hombre que me untó el lodo, pues tiene buenas intenciones y yo sé que, bueno, a veces la saliva se usa para ciertas molestias en los ojos. Está bien, voy a ir y me voy a lavar. Tal vez él no iba con esa idea fija de que, voy a ir y seré sano. No, simplemente voy a ir, voy a obedecer. Este hombre es sabio, este hombre está hablando de Dios, este hombre ha escuchado algo acerca de Jesús. Aquí nunca se menciona el nombre de Jesús, pero se ve que en algún momento se le mencionó, porque él más adelante veremos que conocía el nombre de Jesús. Y bueno, a lo mejor había escuchado ya algo acerca de él y tuvo una reacción, una respuesta de fe. Vámonos junto con él, este hombre, vamos a acompañarlo. ¿Por qué? Porque los discípulos no lo acompañaron. Él se fue solo, él seguramente conocía todo su rumbo, conocía los lugares, ya era una persona madura y sabía desenvolverse en esas calles. Vamos a acompañarlo, vamos a irlo siguiendo. Él va caminando, se va dirigiendo a ese estanque de Siloé, que significa enviado, y él va ejerciendo esa fe en el camino. Nadie lo encaminó, ni siquiera los discípulos le dijeron, te acompañamos, te llevamos, te ayudamos. No, se fue solo. Nadie lo encaminó, nadie le explicó lo que iba a suceder. Simplemente él, en esa respuesta de fe, creyó, no que iba a ser sano, creyó que había buena intención de este hombre Jesús, que le puso ese lodo en sus ojos. El estanque de Siloé también es muy significativo. La corriente que fluía ahí en Siloé, de ahí, de esa corriente, los sacerdotes se surtían el agua que después iba a ser derramada sobre el altar en la fiesta de los tabernáculos, que tenía poco que había pasado para ese tiempo. Y simbolizaba y simboliza todavía el derramamiento del Espíritu Santo en los últimos días. Recordemos que en la Biblia, cuando se menciona algo, es porque es significativo, no es nada más por mencionar, tiene un significado y bueno, de alguna manera este hombre, digamos que está yendo a ser tocado por el Espíritu Santo como una respuesta de fe. Cuando el ser humano responde en fe al llamado del Señor de arrepentimiento, de confesar nuestros pecados, rendir nuestras vidas aceptando la obra del Señor, la obra del Espíritu Santo se manifiesta, ¿verdad? Bueno, ¿qué sucedió? Dice que regresó viendo. ¿Y qué sucedió después? Entonces los vecinos que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondiendo él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé. Este hombre regresó y se fue directamente a su vecindario, a su zona donde él la conocía, posiblemente por donde vivía. Regresa con una vista restaurada. Desde el momento en que se estaba lavando, algo ha de haber sentido él que lo movió más a fe y que cuando abrió los ojos se dio cuenta que podía ver todas las cosas. Regresa contento a su vecindario. Sus vecinos se asombran, los que lo conocían de alguna manera, los que el diario pasaban y lo veían pidiendo limosna y posiblemente le daban limosna, se asombraban y no alcanzaban a comprender, ¿verdad? Unos decían, es él, y otros decían, no, se parece, no creo que sea él.
la duda, ¿verdad? Siempre la duda va a estar en el corazón del hombre. El caso es que la gente, los vecinos, los conocidos, no alcanzaban a comprender lo que estaban viendo, ¿verdad? Y como el propio hombre más adelante lo dice, desde Génesis hasta Juan, el Evangelio de Juan, no hay un solo registro de sanidad de ceguera que haya sido ministrado por un profeta, un sacerdote o, en el Nuevo Testamento, por un apóstol hasta ese momento. Vamos a ver dos ejemplos de cómo la divinidad del Señor Jesús se manifestó en ese milagro. Vámonos al Salmo 146, 8. No pierdan el Evangelio de Juan. Vamos a seguir ahí. Salmo 146, 8. Que dice así: Jehová abre los ojos de los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos. ¿Quién abrió los ojos de este hombre? El Señor Jesús. Aquí dice este salmo que es Jehová quien lo hace. ¿Quién es Jesús? Es Dios hecho hombre. Otra vez un versículo más que echa por tierra la doctrina del testigo de Jehová, que quieren quitarle esa divinidad al Señor Jesús. Otro más, Isaías 35, 5. Isaías 35, 5. Que dice así: entonces es una profecía que se está dando. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Está hablando de ese, como dice el título del capítulo, el futuro glorioso de Sión, ¿verdad? Cuando se manifieste la presencia del Señor Jesús en toda su plenitud, Dios hecho hombre. Bueno, entonces, pues todos están asombrados, ¿verdad? Le preguntan, bueno, ¿y cómo sucedió eso? Y aunque se los explica con detalle, no están seguros. ¿Por qué? Porque ellos nunca habían experimentado eso, ni en conocidos, ni en carne propia. Como no lo habían experimentado, pues para ellos no era fácil de creerlo. Cuando algo no se experimenta en carne propia, en persona, como que nos cuesta trabajo, ¿verdad? De creerlo. Y bueno, eso le estaba pasando a la gente, pero no solamente a la gente, le pasó a Natanael. Recordemos cuando Felipe le va a buscar a su hermano después de tener un encuentro con el Señor Jesús, a su hermano Natanael, y le dice, hemos hallado al Mesías. Y Natanael se queda, como no lo experimentó él mismo, no quedó conforme y fue y lo buscó. Le pasó lo mismo a los samaritanos. La mujer que tuvo el encuentro con el Señor Jesús en el pozo de Jacob, igualmente estuvo compartiendo con los samaritanos, dejó todo, fue corriendo al pueblo, les compartió, y ellos al principio no lo creyeron, dudaron un poco, pero al final acudieron hasta donde estaba el Señor Jesús y le dijeron a la mujer, ahora ya no creemos solamente por tus dichos, ahora nosotros somos testigos de esto mismo. Los discípulos les pasó, como hemos visto en la ocasión anterior, no creyeron la resurrección del Señor Jesús. Decían que las mujeres estaban mal de su cabeza. Así es de que cuando alguien no vive en carne propia una experiencia de este tipo, pues cuesta trabajo creer la verdad. Llega alguien y nos da un testimonio. No, yo era un alcohólico y drogadicto, pero conocí al Señor Jesús y dejé todo eso. Y empezamos a dudarlo, ¿verdad? Empezamos a pensar que no, posiblemente se metió a un grupo, posiblemente se sintió tan mal que mejor decidió dejarlo. La duda empieza, ¿verdad? ¿Qué pasa con ciertas opiniones acerca del Señor Jesús en su muerte en la cruz? Muchos han dicho, es que no murió, es que se desmayó solamente.
y lo bajaron y después ya se reanimó. Otros dicen, no, es que, no, bueno, tuvo una muerte, pero un paro cardíaco, pero después se activó su corazón nuevamente. Otra vez, como cuesta trabajo creer algo semejante, pues lo que uno hace es buscar una alternativa, una respuesta alterna. Bueno, este hombre, ya vimos que solo conocía el nombre de su sanador, ¿verdad? No sabía todavía que él era el Mesías, pero yo creo que en su mente ya estaba pensando muchas cosas, porque vemos que este era un hombre, yo creo que en los días de reposo, de alguna manera él acudía a las enseñanzas y escuchaba la lectura de la palabra de Dios e iba asimilando. Y precisamente su falta de vista le hace que otros sentidos queden más desarrollados, y él iba asimilando todo, y de alguna manera, y eso lo vamos a ver más adelante, cuando les da toda una cátedra a los fariseos. Y pues este hombre yo creo que ya estaba empezando a cavilar, a pensar de que este hombre, Jesús, no será algo más, y tan lo pensó que su respuesta a los fariseos así lo deja ver. Después lo vemos. Bueno, la incredulidad de la gente, vemos que esa incredulidad, en parte la incredulidad y en parte la ley que establecía que cuando alguien era sanado, tenía que presentarse ante el sacerdote para que certificara esa sanidad. Dice así, en el versículo 13, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y algo importante, era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. La incredulidad de la gente, en parte, y en parte su observancia de la ley, lo llevan ante los fariseos, ante las autoridades religiosas, para que certificaran la sanidad. Pero vemos que los fariseos tampoco iban a aceptar el milagro. Ellos ya conocían más acerca del Señor Jesús, ya conocían mucho de lo que Él había estado haciendo, ya habían mandado infiltrados, de alguna manera habían mandado quien pusiera, intentara poner contra la pared al Señor Jesús con ciertas preguntas, pero no habían logrado nada. Entonces ya había envidia en ellos y no podían aceptar así de fácil ese milagro por esa envidia. Para ellos estaban quedando en mal, de hecho, porque el Señor Jesús pues estaba haciendo muchas de las cosas que ellos jamás habían hecho. Y pues aparte ellos no iban a aceptarlo como el Mesías. El pueblo judío estaba esperando a su Mesías, pero a ellos no se les hacía que Él fuera el Mesías. Negaban esa parte también. Ahora, es importante que esta parte que dice era día de reposo, otra vez decimos, cuando la Biblia dice algo, tiene un propósito específico. Uno de los requisitos de los reglamentos de la ley era que no se podía en el día de reposo amasar ningún tipo de masa, porque se consideraba como un trabajo. Y consideraron, como el hombre les describió cómo había sido sanado, me puso el lodo, dice, volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces, para los fariseos ya no se enfocaron al milagro, lo que tenían frente a ellos. Se enfocaron a ver qué podemos acusar al Señor. Ahí está. Y amasó, hizo lodo. Eso ya era una violación a la ley, ¿verdad? Y consideraron que el Señor Jesús había quebrantado esa ley cuando había amasado el lodo, ¿verdad? La saliva con el lodo. Ellos se olvidaban de lo que la palabra dice, que el día de reposo fue hecho para el hombre y que en ese día pues era para que el hombre recibiera beneficios, y uno de esos beneficios era, en parte, era también
recibir la palabra de Dios, por eso se reunían en la sinagoga, pero bien podían recibir también bendiciones de Dios. Desde aquí vamos a ver que ya el Evangelio, la persona del Señor Jesús, causa divisiones. Algunos de los fariseos, dice el versículo 16, decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros de los fariseos decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces vemos que el Señor Jesús divide a los hombres. De hecho, el pueblo judío, entre el grupo religioso judío, tenían un dicho que dice, un profeta puede prescindir de la observación del día de reposo. Entonces, en otras palabras, si se comprobaba que esa persona tenía el respaldo de Dios y se proclamaba como profeta, se le reconocía como profeta y podía hacer en el día de reposo lo que él quisiera. Puede prescindir de la observación del día de reposo. ¿Y qué es lo que le preguntan al hombre que había sido ciego? Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Y bueno, pues eso fue lo que ya empezó a poner en conflicto a los fariseos, ¿verdad? No iban a aceptar tan fácil que él proclamara al Señor Jesús como un profeta, ni ellos lo iban a aceptar como una verdad. Así es de que vamos a tener, por el momento, vamos a quedarnos aquí. Nos quedamos con este hombre, vemos que está con los fariseos en el templo o en las instalaciones cercanas al templo, pero vamos a sacar las enseñanzas que hasta este momento hemos visto. Vamos a ver todo este capítulo en algunas partes, no sé en cuántas, pero vamos a tratar de cubrirlo todo. Lo primero que tenemos que aprender, lo que dijimos al principio, cuidarnos de doctrinas extrañas, ¿verdad? Acerca de los pecados ocultos, acerca de las maldiciones generacionales que no existen, acerca de la preexistencia de las almas, acerca de la reencarnación, acerca de haber pecado desde la matriz y acerca de que Dios provoca las enfermedades. Nada de eso tiene sustento bíblico y los grupos que han usado pequeños textos y los han unido para formar toda una doctrina, pues vemos que están rompiendo el principio bíblico de que una de las reglas de interpretación bíblica. Si tengo dudas en cuanto a lo que dice en una parte, tengo que leer lo que dice antes, lo que dice después. Si sigo teniendo dudas todavía, bueno, voy a ver qué dice todo ese libro, en este caso el Evangelio de Juan. Y si sigo teniendo dudas en cuanto a ese punto, entonces debo leer qué dice toda la Biblia sobre ese tema y sobre eso la propia Biblia nos va a responder. Pero bueno, los que toman estas doctrinas raras, pues lo único que hacen es tomar pequeñas secciones y unirlas. Ya vimos también que es el Señor Jesús quien siempre toma la iniciativa, ¿verdad? Y Él fue el que se acerca al hombre para poner el barro en sus ojos. Y tenemos que entender que cuando el Señor Jesús da una orden, pues el propósito es muy específico. No es una opción, no es una sugerencia. Él da órdenes. Vengan a mí y sean salvos, dice en una parte. Arrepentidos y convertidos, creed en el Evangelio. Es otra, son órdenes. Y cuando no se obedece esa orden, no se aplica la fe a esa orden, pues tendrá lo opuesto, ¿verdad? La rebeldía, la indiferencia, la opinión propia. Pero bueno, este hombre respondió en fe, no sabía lo que iba a pasar y a veces Dios no nos explica bien todo lo que va a suceder. Simplemente cuando nos dice, perdona a los que te ofenden, a los que te ultrajan, haz el bien para ellos. Y bueno,
no entendemos el por qué nos da esa orden, pero lo que sí es seguro es que hay algo bueno, va a ser una bendición para nosotros si obedecemos en fe. Otro punto que vimos es, bueno, cuando respondemos en fe, sobre todo cuando es el llamado al arrepentimiento y a aceptar al Señor Jesús como único y suficiente Señor y Salvador, bueno, la obra del Espíritu Santo, el estanque de Siloé, se manifiesta en nuestras vidas y entonces recibimos vida eterna y empieza ese nuevo nacimiento y el crecimiento espiritual. Ya vimos también que otra enseñanza, cuando no experimentamos algo sobrenatural que viene de Dios en carne propia, cuando sabemos que pasó en otros, como que no estamos tan dispuestos a creerlo, ¿verdad? Porque no ha pasado en nosotros, sobre todo si yo estoy enfermo y aquella persona fue sana y yo no he sido sano y le he estado pidiendo desde hace cuánto y no lo he recibido, me cuesta más trabajo creerlo. Pero bueno, el apóstol Pablo nos enseña que, pues, sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor. Así es de que, y si Dios decide que esa enfermedad siga adelante, de hecho todo mundo vamos a morir de alguna enfermedad. Esperemos que no sea de un accidente o de una acción violenta, pero en lo general va a ser por una enfermedad, por la edad, por lo que más frecuente se va uno a morir. Entonces, uno debe estar confiado y seguro de a dónde va a ir, ¿verdad? Bueno, y vamos a llegar al punto donde nos quedamos ahora. Los fariseos no querían, no es que no podían, no querían aceptar el milagro por su envidia. Ellos tenían su religión, su estructura religiosa, su establecimiento ya de sus reglas, sus leyes, esto es ser cristiano y ponían los puntos. Hoy hay grupos, ¿verdad?, que a la mujer le prohíben peinarse, solamente debe hacia su pelo, le prohíben usar joyas, ver la televisión, ir al cine. Hay muchas prohibiciones, su falda larga, y con eso quieren manifestar que son más espirituales, pero bueno, no sabemos que no es necesariamente así, ¿verdad? La frase lo dice: aunque la mona se vista de seda, mona se queda, cuando realmente no ha habido un arrepentimiento en las vidas. Entonces los fariseos igual, ellos tenían ya todo establecido cómo debería ser su vida religiosa, y si alguien se salía de eso, pues podía arriesgarse, como lo veremos la siguiente semana, a ser excomulgado, ¿verdad?, expulsado de la sinagoga. Pero sí, la enseñanza que debemos tomar, sobre todo, es cuando el Señor Jesús da una orden, solamente hay dos opciones: o se le cree y se obedece, o se duda de esa orden y se desobedece. Pero va a haber consecuencias tanto para una como para la otra. Este hombre era ciego, fue ciego, antes era ciego, como es el título, ahora ya ve. Nosotros sin Cristo estábamos ciegos, lo vamos a ver también más adelante. Ahora en Cristo ya podemos ver más ampliamente las verdades espirituales. Ojalá que estemos realmente en Cristo y que podamos ver el panorama como lo ve Dios, ¿verdad? No como nos los quieren imponer a veces las reglas religiosas, sino como la palabra de Dios y su interpretación sana nos lo deja ver. Así es de que el reto sería, vamos a obedecer, vamos a aceptar el reto del Señor Jesús cuando nos da una orden y responder en fe, creyéndole que todo lo que nos manda va a traer un beneficio, es una bendición y tiene un propósito específico, aunque en el momento
lo veamos como sin sentido. Tenemos que ser obedientes. Nos vemos la próxima semana. Primeramente Dios, que Dios les bendiga. Y bueno, lo que vamos a ver ahora será solamente entender lo que es el valor del Evangelio, el valor de la palabra de Dios en aquellos que les costó trabajo o les cuesta todavía trabajo tener acceso a ella. Y nosotros que la tenemos todo el tiempo, pues vemos que la usamos muy poco. Dios les bendiga.感谢主，我们太需要了。当我看到这本书，我都看到了那些帮助我们的弟兄姊妹们，他们的血和力带回来的。这是我们教会这个时候最需要的，真是我们最需要的书。Y bien, así nos despedimos. Estemos listos, estemos preparados. La palabra de Dios dice que debemos estar preparados porque no sabemos en qué momento el Señor Jesús vendrá. Como les sigo insistiendo una y otra vez, el cinturón de fuego se está moviendo muy fuerte. Los que han visto las últimas noticias, los temblores en California, en Guatemala, en Colombia, en Chile, todo está moviéndose. La economía, el riesgo de esa caída de la economía fuerte, muy fuerte, y todo está anticipado en la palabra de Dios. Por eso la palabra nos dice, velad y orad. Ese es el llamado del Señor Jesús. Que estemos atentos y esperando, ¿verdad? Lo que dice Apocalipsis. Ven, Señor Jesús, que ese sea el llamado y el clamor del cristiano. Sí. Ven, Señor Jesús. Amén.